Hablemos de todo con los que saben. Un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo. Bienvenidos a Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia, donde hablamos de todo con los expertos. Soy Javier Arias, director del instituto, y en cada episodio, como ustedes saben, exploramos temas de diversas disciplinas junto a los expertos invitados. Se trata de hacer charlas innovadoras, dinámicas y creativas sobre temas actuales o antiguos, en los cuales estoy seguro todos aprenderemos muchas cosas que a veces no podemos aprender en otros espacios. Hoy, en nuestro episodio, las cartas entre Bolívar y Santander. Esta amistad o enemistad tan famosa que inauguró nuestra república. Y vamos a hablar de esta correspondencia, de estos dos personajes, los dos muy polémicos, con nuestro invitado especial, nada más ni nada menos que el profesor Carlos Pinilla, que es abogado del externado con experiencia de más de 20 años como profesor de historia del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la misma universidad. Ya les iré contando otros pergaminos. Bienvenido, estimadísimo y queridísimo profesor Carlos Pinilla, y un agradecimiento por tomarse el tiempo de venir a estos micrófonos. Muchas gracias, doctor Javier Arias, por su invitación. Con el mayor gusto trataremos los temas relacionados con dos figuras centrales de la historia de Colombia y de América Latina para la conformación, sobre todo de Colombia, de la Gran Colombia, como fueron Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander. Así es, profesor Carlos. Bueno, es un tema infinito, hay mucha literatura, hay mucha investigación, hay muchísimos datos. No va a ser fácil sintetizar todo eso, pero sabemos de su gran capacidad didáctica y pedagógica para que nos ilustre sobre esa relación de Bolívar y Santander. Se me ocurre a mí, a menos que usted tenga otra idea, ¿por qué no comenzamos por el contexto? ¿Por qué no ambientamos un poco la época, el conflicto de la guerra de independencia? ¿Cómo se encuentran estos dos hombres que al inicio tuvieron pues una relación fabulosa y que después se va deteriorando? ¿Cómo fueron esos comienzos? Usted, como experto, ¿cómo acerca a los estudiantes a esta primera etapa de la vida de Bolívar y Santander? Los dos tuvieron una amistad bastante profunda, bastante íntima, confidencial. Se trataban todos los temas habidos y por haber. Para la muestra, 400 y pico de cartas de Santander a Bolívar, 300 y pico de cartas de Bolívar a Santander. Gran amistad realmente siento con base en la lectura de dichas cartas. Pero por situaciones de carácter político y decisiones de carácter militar, desde un comienzo, cuando decide el Congreso de Colombia, el Congreso Federal, Camilo Torres Tenorio, nombrarlo jefe para iniciar la campaña famosa, la campaña admirable para libertar Venezuela, porque todos sabemos que él tuvo que retirarse hacia la Nueva Granada cuando cayó la primera república venezolana, que fue la del precursor de la independencia, dicen americana. Estamos hablando de Simón Bolívar. Francisco de Miranda. Okay. Entonces, hechas las capitulaciones de Miranda con Monteverde, incumplidas dichas capitulaciones, vienen las persecuciones, las ejecuciones, y Bolívar, dado su ascendiente y sus parientes cercanos a Monteverde, que era el jefe español, recibió pasaporte y pudo pasar a la Nueva Granada, a Cartagena, donde
mostró a la Nueva Granada, a los granadinos, el famoso manifiesto de Cartagena, que es la diatriba más grande sobre el sistema federal, que en su opinión fue la que destruyó la primera república venezolana, la de Miranda y sus luchas con Monteverde. Entonces, perdón, profesor Carlos, perdón, voy metiendo ahí una cucharada sí. Para nosotros los que no somos muy ilustrados. O sea que no hay duda, en principio, que uno sí considere que Bolívar era centralista. Sí, pero por motivos de carácter político y militar. Ya. Lo mismo le sucedió a Antonio Nariño, por motivos de carácter político y militar. Por la situación de poderío que tenía en esos momentos España, que los tuvo hasta la batalla de Boyacá, hasta antes de la batalla de Boyacá. Le tocaba también, sí. Bueno, continúe. Entonces, él sabía que era el mejor sistema, pero que no tenía el pueblo granadino, ni Suramérica, ni Centroamérica, la cultura general para entender dicho sistema, muy diferente al mundo de los anglosajones en el caso nuestro. Pues bien sabemos que Bolívar decía que nosotros no somos europeos, que no somos anglosajones, más bien somos africanos, y somos indígenas, somos americanos, y hasta la España misma deja de ser europea por su sangre africana y por su carácter, ¿no? Entonces, por eso él decía que el Código de Washington, que la Constitución de Filadelfia, que todo lo que venía del mundo anglosajón no tenía que ver con nuestra historia, con nuestra identidad, y que por tanto, con base en los estudios de Montesquieu, los códigos nuestros tenían que ser completamente diferentes a las leyes norteamericanas y a las constituciones inglesas, las constituciones francesas, lo que viniera del exterior. Decía que cuando la campaña Admirable, Santander, que era un oficial, no quiso asistir a dicha campaña y trató de rebelarse un poco en la grita ya en Venezuela, los límites con la Colombia actual, Nueva Granada, pero no por decisión propia de Santander, sino de Manuel del Castillo, cartagenero, hermano de ese famoso economista de Bolívar y de Santander, José María del Castillo y Rada. La política de Manuel del Castillo, que no se entendía personalmente con Bolívar, es un fenómeno que se va a mostrar más adelante y que será causa de rompimiento con la misma Venezuela, es que nosotros somos granadinos y ellos son venezolanos. Que eso era otra cosa, y entonces incidió en Santander para que no participase en la campaña Admirable. Parece que hubo trifulca, hubo enfrentamiento, y las anécdotas dicen que se fastidió profundamente Bolívar y lo conminó diciéndole: o usted me fusila o yo lo fusilo, pero la campaña sobre Venezuela se hace. Okay. Y él, con razones de enfermedades y de carácter familiar, decidió quedarse en la Nueva Granada. Por eso, todos los que participaron en la campaña Admirable, el caso de Atanasio Girardot, muerto en el Bárbula, y ese homenaje que le hizo Simón Bolívar, pues lamentablemente la mayoría murieron, empezando por Girardot. Y ellos, y Santander no quiso ir, o sea, no participaron en los problemas de guerra más interesantes al comienzo, y por eso los dramas que se presentarán después, de que entre los 6 generales en jefe de la Gran Colombia no estaba ningún granadino. ¿Por qué? Porque esa constelación primera
había muerto en la campaña admirable, empezando por Atanasio Girardot. Y Santander, por las insidias de Castillo, perdió la oportunidad de mostrarse como un gran militar. Por eso ya de ahí en adelante pues, se dirá que él era hombre de escritorio y Sucre y Bolívar los hombres de la guerra, ¿no? Aunque por supuesto que sí participó en la guerra cuando Simón Bolívar lo nombra jefe de la vanguardia, la aldea de 70, Tame, Pore y Suben-Apisba. Quien dirigió la vanguardia fue el general Francisco de Paula Santander, y los primeros combates que se dieron en Tópaga, ya bajando hacia el pantano de Vargas y Boyacá, no hay duda de que Santander fue determinante ahí. Fue determinante en dicha campaña, y por eso la confianza de Bolívar, y entendiendo que era una figura que sería promisoria para el mundo de la Nueva Granada, lo nombra comandante de la vanguardia. O sea que el puente Boyacá podría ser como el inicio del acercamiento de estos dos. Sí, no, ellos ya estaban cercanos, pero no los venezolanos, porque estaba el problema de Páez y los llaneros, y las características del general Santander, su condición intelectual, el no entenderse con los llaneros como sí lo hizo Simón Bolívar en 1818 cuando se encontró por la primera vez con Páez, en que era un mantuano de las élites venezolanas, y sin embargo los llaneros y Páez se entendieron con él porque él actuaba como ellos, no obstante ser de las élites de Caracas. O sea, montaba a caballo mejor que ellos, cazaba venados en la llanura mejor que ellos, nadaba con las manos amarradas mejor que ellos. Entonces eso les agradaba, que ese señor, que además sabía hablar de una manera demasiado elocuente, ni qué decir escribir. Entonces Páez quedó anonadado con semejante figura, y es más, llega a compararla con el águila. Pero perdón, meto la cucharada, profesor Carlos. Recuérdanos a los que no somos muy expertos en historia, ¿Páez de dónde era? Porque Páez va a ser determinante. Páez es venezolano. Y va a ser determinante en esa relación, porque el uno toma partido por Páez y el otro no, ¿verdad? Estoy mal. Páez, una figura completamente distinta al general Santander y a la cultura del general Santander. No, estaba un llanero más connotado en la zona del Apure, que queda casi que alucinado con la presencia de Simón Bolívar. Por eso lo va a acatar. Si no, hubiera sido imposible, porque entenderse con los llaneros no era fácil, como el mismo Bolívar lo decía, que para ellos no habían ni razas inferiores ni razas superiores, no, ellos eran iguales a todos, a los de arriba, a los del medio y a los de abajo, y que los jefes eran ellos, solamente le obedecían a Simón Bolívar, pero en la guerra, porque los sabía dirigir. Por eso el grave problema que va a tener Simón Bolívar, cuando sabe que esa cantidad de llaneros se quedan en Venezuela y considera que son un verdadero peligro en la paz, porque lo que a ellos les agrada es la guerra. Por eso cuando ya se viene la idea del Congreso de Panamá, Simón Bolívar quiere invadir Cuba y Puerto Rico, liberarlas con esos llaneros venezolanos, para mantenerlos en actividad, mandados por Páez, mandados por Sucre y por el bueno del Tomás Cipriano de Mosquera. Pero era para tenerlos en actividad, porque decía que son un peligro para la paz, para la discordia, para la distensión, para la separación de Colombia, para todo. Al principio los llaneros eran peligrosos. Sí. Corríjame usted, profesor Carlos. Bolívar al principio, en una de sus cartas, le dice a Santander que le da más miedo a los venezolanos
que del resto de América. O sea, tenía algo allí como una piedra en el zapato con los mismos venezolanos, ¿no? Por eso sabía. Okay. Él sabía, pero ese tema viene más adelante con el rompimiento de Páez y la primera separación de Venezuela, que fue la acusación que hizo en el Congreso de Colombia, y aquí empiezan los problemas entre Santander y Bolívar, que Francisco Soto, Santander tenía 3 abogados santanderianos, Vicente Azuero y Plata, Diego Fernando Gómez y Francisco Soto, que eran sus seguidores incondicionales. Él operaba con este trío de abogados como lo hicieron en la Revolución Francesa Danton con Camille Desmoulins, que siempre lo mandaba adelante, o Maximiliano Robespierre con Saint-Just. Ellos iban adelante y después llegaba el principal, que era Robespierre, y era Danton. Entonces, Francisco Soto de Cúcuta acusa ante el Congreso de Colombia al general Páez por el abuso que cometió en el alistamiento de milicias en Venezuela por un decreto del año 24 del general Santander, en que decía que se temía una invasión de Cuba, una invasión de Puerto Rico, etcétera, etcétera, lo cual por supuesto no era verdad. Entonces, la primera vez que alista milicias, pues a nadie le gusta ir al ejército obligado. Entonces nadie fue. Le exigían el alistamiento de milicias, entonces dijo, voy a alistar milicias entonces. Al parecer en Valencia se alistaron las milicias y se presentaron algunos excesos, algunos garrotazos y demás, y entonces su segundo a bordo, Escalona, a quien Bolívar lo despreciaba y lo trataba de vulgar criminal, lo acusa ante la municipalidad de Caracas, y eso pasa, de Valencia y Caracas, y eso pasa al Congreso de Colombia. Pues fue una gran oportunidad para los seguidores de Santander, y entonces viene la acusación, y eso fue en el año 24, y año y medio después se trae este tema a la palestra. Y el mismo general Santander, sabiendo que él estaba cumpliendo una orden suya, por decreto ejecutivo del año 26 lo suspende del cargo de comandante general del departamento de Venezuela, y nombra a su enemigo Escalona, y ahí sí fue, que era despreciado por Bolívar. Claro, ahí fue. Entonces empiezan las cosas, pero los problemas es que no pasaba nada y Bolívar estaba en Lima, en el apogeo del poder, y se presenta, pero Santander le dice que no hay ningún inconveniente, que ese problema lo resuelve él. Cuando de pronto las cosas empiezan a variar de color, y le dice, vente para acá, que esta situación está difícil a Bolívar. Y ya le dice, y debo decirle que hay medios para salvarlo de un patíbulo sin comprometer las leyes, ni el honor del gobierno, ni el de usted. Porque este exceso del general Santander, ¿era posible tratar a Páez como se trató a los prisioneros de Boyacá? ¿No? No, por supuesto que no. Pero las manifestaciones desagradables de Páez contra los abogados y civilistas granadinos, Azuero, Gómez y Soto, hacían peligrosa la situación y muy peligrosa la reacción. Por eso no hablaba en vano Santander de patíbulos. ¿Ves? Eso, pero hubo acusamiento oficial ante el Congreso por lo que Santander hizo con Páez. Exacto. Y le ordenan presentarse ante el Congreso de Colombia a responder la acusación. Pero ¿qué va a suceder? Resulta que en el año 24 se presentó un problema con un coronel venezolano de color, afrodescendiente, no me gusta decir de color, afrodescendiente, muy joven, el coronel Leonardo Infante, el coronel que llegó Infante, al cargo de coronel de caballería
inusual para los afrodescendientes en esa época. Y eso le traería muchos problemas a Bolívar, porque ni siquiera los mestizos fueron considerados en el mismísimo siglo XIX como parte de nuestra identidad cultural, de nuestra integración. Y llevar a un afrodescendiente al cargo de coronel y coronel de caballería, pues no era bien visto por las élites. Entonces, y por herida de guerra tuvo que quedarse Infante en Bogotá, y él era... le gustaban los pleitos, le gustaba hacerse sonar, era manifiesta su actividad pendenciera en San Victorino, allá abajo. Y la sociedad estaba cansada, estaba fastidiada, porque las peleas de Infante eran permanentes, porque, hombre, acostumbrado a la guerra, y ahora sentado lesionado de una de sus piernas, no podía caminar, le tocaba, como decir, con muleta. De pronto un día, una trifulca en el bar, en la tienda, en la chichería, dicen que Infante amenazó de muerte a un teniente llamado Perdomo. Y ese día que él lo amenazó, curiosamente por la noche y al otro día amaneció alanceado en un caño el teniente Perdomo. Inmediatamente se montó el procedimiento. Nunca antes había actuado la justicia en Colombia tan rápido. En 20 días ya estaba el coronel Infante condenado a muerte. Frente al pelotón de fusilamiento. Que decían que no era por la fuerza de la prueba, sino por las actitudes ofensivas de los llaneros venezolanos contra Santander cuando fue nombrado jefe de la vanguardia. ¿Por qué? Porque se alzaron los llaneros y dijeron: no le obedecemos a Santander, porque él no se entiende con nosotros y porque se la pasa metido en su tienda escribiendo. Él decían que tenía incontinencia escrituraria y por eso le inventaron que era hombre de pluma. No estoy maltratando. Santander. Sí, que era hombre de pluma. Y entonces, Carlos, déjeme meto yo la cucharada. Sí. Hombre de pluma, estudió Derecho. Sí, claro. Pero Colegio de San Bartolomé. Y en el Rosario estudió. Era jesuita. Creo que no se graduó de Derecho. En el San Bartolomé. Sí, en el San Bartolomé. Él es del San Bartolomé. Pero estarías de acuerdo en que literariamente se lo lleva Bolívar, ¿o no? Por eso, claro, por supuesto, es evidente. Perdón, meto la cuchara, profesor Carlos, en el tema de la escritura de Santander. ¿Por qué no me da su opinión? Santander lo tienen como un hombre culto, un hombre del San Bartolomé, como creo que ya lo mencionó, estudió Derecho, no sé si se graduó o no, escribía, pero literariamente, la pluma de Simón Bolívar es muy superior, ¿o no? Evidente, sin querer maltratar la memoria del general Santander. Y no solo lo dice uno con la lectura, como decimos. ¿A quién cantaron los poetas del mundo? ¿A quién le hicieron biografías los europeos? A Olmedo, ¿a quién cantó? Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, la biografía del gringo hispanista Valdo Frank, la biografía de Emil Ludwig, el alemán, la biografía de la francesa Gilette Sorat. Él era hombre, no decimos regional ni nacional, sino continental, internacional y de carácter universal. Por eso le decía a su prima mayor, 20 años, cuando ya se iba a morir en Santa Marta: vente para Europa, vente para Francia, que aquí solo se habla de ti. Napoleón ni nada de eso, se habla de Simón Bolívar, entonces vente para acá. ¿No? Avancemos un poco, profesor Carlos, porque hay tanto que quiero aprender
y muy seguramente nuestros seguidores les recuerdo que estamos hablando con uno de los mejores historiadores del país del externado, Carlos Pinilla, además muy modesto. Que es abogado del externado, tiene a su cargo bastantes investigaciones y cursos, entre ellos me permito recordar los documentos y su historia, un viaje por el siglo XIX y XX, se le reconoce mucho sus cursos sobre historia de las mujeres en la Guerra de la Independencia, lo sagrado y lo mítico en la América indígena, de Bolívar al Che Guevara, líderes revolucionarios de nuestra historia. En fin, es una vida dedicada a la historia. Entonces aprovechemos, avancemos un poquito, hablamos del fusilamiento del coronel Infante, de esta parte de la escritura, las dos personalidades. El tema que nos convoca es la correspondencia entre estos dos personajes, ¿no? Ya nos contarás esas cartas, si se han editado, dónde están. ¿Por qué no avanzamos un poquito en cuanto a la parte de Bolívar, cuando está en el sur, a esa constitución boliviana, y cuando empiezan como a marcarse ya las diferencias entre un Bolívar centralista de ideas vitalizas versus, como lo quieren clasificar algunos, un pensamiento, dicen, más liberal, más federal de Santander. Vámonos un poco a esa época del Bolívar que está en el sur y que crea la constitución bolivariana, que es la que va a marcar también un hito y una gran diferencia con Santander. No es que sea federalista o centralista, era según la oposición. ¿Por qué? El caso de Santander. Cuando la patria boba, es decir, 1810, 1816, 17, 18, se inicia la guerra civil, el deporte nacional colombiano, matarnos entre nosotros, entre los federalistas y los centralistas, o sea, los de Camilo Torres y los de Santander y los de Nariño. Entonces Nariño decía, pero ¿para qué peleamos por formas de gobierno si casi todo el territorio nacional está en poder de España? No tiene sentido imitar a la Constitución de Filadelfia ni a las constituciones inglesas y francesas, sino necesitamos un centralismo exagerado de carácter militar, administrativo y político, porque se viene la andanada de España con más de 15.000 hombres, con Pablo Morillo, como él dice, creo que fue en el periódico La Bagatela, noticias muy gordas en que se arma un escándalo en Bogotá y en la Nueva Granada, porque él avisa que si no se unen, vendrá Pablo Morillo y vendrá la cuchilla sin perdón de nadie, como efectivamente iba a suceder. Y no se quisieron entender y se fueron a la guerra civil. Y después de que destruyen a Nariño, después de que ya se hace la famosa campaña de Pasto y demás, la guerra civil entre Bogotá y los federalistas, que gana Antonio Nariño, la campaña del sur en que no se le quiso colaborar, en que enviaron esquiroles que lo traicionaron en la campaña sobre Pasto. Cuando se entrega a los españoles en Pasto, pues se entiende muy bien con Melchor Aymerich y con el señor Santa Cruz, que era como decir el dueño de la vida, don Rey, viene de los pastusos entonces, de los nariñenses, y les parece tan simpático y tan inteligente que cuando se dan cuenta que el pueblo está solicitando al general Nariño y su cabeza y demás, pues él quiere salir, pero le dicen, lo tranquilizan, dice, pues primero desayúnese y estése tranquilo, y cuando no se dieron cuenta él ya estaba en el balcón, Nariño hablando con el pueblo, y el pueblo furibundo a matarlo, pero como él como buen político los observó y empezó a hablar en su discurso alabando las condiciones de sus enemigos y la fortaleza de sus enemigos, etcétera, etcétera. Y ya 10 minutos de discurso, cuando vio que las facciones variaban, cambiaban, fue cuando dijo, si queréis la cabeza del general Nariño, aquí la tenéis. Y los pastusos dijeron, no, ¿cómo vamos a quitarle la cabeza a este señor que ha hablado de esa manera de nuestra valentía, de nuestra ardentía? No. Entonces se salvó. Pero, como no se salvó Macaulay, el único gringo que peleó por nuestra independencia,
se me escapa el otro personaje, Caicedo y Cuero de Popayán, que fueron fusilados por Toribio Montes. Aymerich ofrece canje de prisioneros con los federalistas. ¿Por qué? Porque cuando Nariño se fue a la campaña del sur, él les ganó la guerra esa civil aquí en Bogotá, los metió a la cárcel a todos, pero los fue a visitar y le pidieron casa por cárcel y cuantas cosas más, y él muy generoso no los mandó a sus casas, empezando por el general Santander, que había sido herido en la batalla de San Victorino. Y el señor París se puso tan fastidiado con estos señores que ahora le pedían a Nariño, por favor, déjenos la casa, no sé qué. Pero si nosotros lo veníamos a fusilar, no sean cobardes, y ahora ustedes solicitándole que los trate de semejante manera cuando lo veníamos a fusilar, y no aceptamos todo lo que él quiso hacer con el padre del periodismo colombiano y él mismo, con el capitán Baraya, para que no hubiese derramamiento de sangre en la capital hoy de la República, ¿no? Y es más, cuando estalla en la presidencia, que es una dictadura de carácter popular para que el pueblo no acabara con la Junta de Notables, tuvieron que traer a Nariño en hombros y empezó su presidencia, le hicieron atentado para matarlo a alguien de las élites que no aparece en la historia, y que Nariño, enterado, lo mandó seguir a su despacho y con toda la tranquilidad, hablando de cosas, le iba entregando las llaves, y quien lo iba a matar se quedaba estupefacto y no sabía qué hacer. Y de pronto le dijo a Nariño, ahora sí haga lo que vino a hacer. Y se puso a llorar, vaya que ante semejante persona tan especial, tan hermosa conmigo, yo cómo lo voy a matar. Entonces hablemos de estas cosas de la patria. Y nunca más se volvió a saber, ni lo mandaron procesar, ni lo mandaron fusilar. Y les dijo, mire, está bien, quédense con su forma de gobierno y yo me voy a hacer la campaña del sur, porque todo el sur está en manos de los españoles. Por eso se va a la campaña del sur. Okay. Pero los federalistas y estos le mandan los esquiroles desde el principio, y por eso Rodríguez, el asesino del coronel Asín, quien lo decapita y le presenta la cabeza al general Nariño, después de la batalla de Calibú, él se fastidia profundamente y lo maltrata delante de la tropa, y él era el jefe de la vanguardia cuando la campaña de Pasto. Y efectivamente, cuando lo detienen a Nariño, él abandona la vanguardia, se va hacia la retaguardia, les dice que ya destruyeron a todos y se devuelven para la capital de la República. Lo traicionan. Cuando ofrece canje de prisioneros a Aymerich al gobierno federal, no quisieron, contestaron malamente la solicitud de canje. Porque a Nariño nunca lo quisieron sus compañeros de élites. Tan nunca lo quisieron que, no obstante que la historia de Guillermo Hernández de Alba dice en documentos inéditos que la causa de la cárcel y el destierro de Nariño no fue el desfalco supuesto de la tesorería de diezmos 1793-94 del Cabildo Eclesiástico de Bogotá, sino la publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Eso lo deja aclarado para la historia. Sin embargo, estos de la Junta de Notables, estando el preso en Cartagena, no lo sacaron de la cárcel, no obstante las solicitudes de su esposa Magdalena Ortega, quien vivía con muchas dificultades, y además la amenazaron con que iban a revivir el proceso por el desfalco en la tesorería de diezmos en 1794, que le había quitado la plata a los españoles y a los curas de la época. Más o menos lo que hizo el otro precursor de la independencia, Pedro Fermín de Vargas, como corregidor de Zipaquirá, ¿no? Para evadirse cometer adulterio con la Bárbara Forero de Nieto e irse a sus andanzas por el Caribe y después por la misma Europa, ¿no?
quien se considera también precursor de la independencia americana, pero no en el aspecto militar, como el caso de Miranda. Lo de la monarquía, lo de la presidencia vitalicia y demás, es que por consejos de los representantes ingleses y franceses le endulzan el oído a José Antonio Páez para plantar un proyecto de monarquía. Y Páez, ni corto ni perezoso, escribió una carta el 1 de octubre de 1825 a Simón Bolívar, que está en Lima, y se la lleva un abogado llamado Antonio Leocadio Guzmán, quien por cierto será el padre de ese famoso dictador venezolano, Antonio Guzmán Blanco. Llega a Lima y le muestra la carta, y por supuesto inmediatamente el rechazo es evidente de parte de Simón Bolívar, y coge la carta y le manda una carta al general Santander enviándole la carta de Páez diciendo: mire lo que está proponiendo este señor. Y con relación al proyecto de monarquía, en la misma carta le dice a Santander: plan que nos deshonraría delante del mundo y de la historia. Pero eso es importantísimo, o sea que lo que estamos diciendo es que fue idea de Páez. O sea, no es tan cierto que Bolívar es el que haya propuesto una monarquía. Incluso creo que pensó en algún momento en cederle o en proponérselo a la corona inglesa. No, eso es espera, verás. Plan que nos deshonraría delante del mundo y de la historia. Todo eso está en las cartas, claro, de Bolívar a Santander. Santander le contesta la carta singular, diciéndole a Bolívar: el emperador es usted, obedezco gustoso y jamás seré conspirador porque usted es digno de mandarnos. Y en otra le dice: mi voto en el Congreso como diputado será que usted sea presidente a vida, así lo declamen y lo figuren coronado emperador de los colombianos. Le dice Santander, presidente a vida, o sea que la idea de la vitalicia no es de Bolívar tampoco. La carta de Clarita. Las dos que acabo de mencionar. Aquí estamos entonces. Apelo a mi aquí estamos haciendo una exégesis. A mi santa memoria, o sea, con base en la idea de la monarquía es de Páez, y Santander también empieza a hablar de ideas de presidencia vitalicia. No solo eso. En el año 26 le manda una carta al general Santa Cruz. Perdón, ¿quién? ¿Bolívar se la manda? Es el general Francisco de Paula Santander, perdón, sí. Claro. Al general Santa Cruz, diciéndole a Santa Cruz que cooperará con todo su poder en la conformación de la gran confederación colombo-peruano-boliviana, que de llevarse a efecto sería regida por la Constitución boliviana y tendría la presidencia vitalicia de Simón Bolívar. Y él le dice a Santa Cruz que cooperará en la gran conformación de la Confederación Colombo-Peruano-Boliviana. Otra más. ¿No? Para terminar con esto del proyecto de monarquía, que alguna vez el Consejo de Ministros se metió en eso más adelante. Pero profesor Carlos, perdón, a mí me asombra entonces por qué ha corrido tanto la versión de que es Bolívar el que tenía esas ideas y el que las propuso y el que las generó. Porque era un gran militar. La parte vitalicia de la presidencia, que es con lo que lo relacionan en la Constitución de Bolívar, y el régimen monárquico. Es que hay un problema. El santanderismo político, estos tres abogados y demás, no fastidiaban a Bolívar siempre y cuando el presidente encargado fuera el general Santander. Pero resulta que ya cuando está apoyando la Constitución, la Gran Confederación Colombo-Peruano-Boliviana, ya para esos tiempos de pronto el escogido no sería el general Santander, sino el mariscal Sucre.
Y eso fastidiaba profundamente a la oposición santanderista. Si él estuviera en la presidencia, no pasaba absolutamente nada. Estando él tranquilo de la presidencia. Pero que no estuviera en la presidencia, la cosa se ponía... Un juego de poderes. Difícil, color de hormiga, como dicen acá. Por eso, ante la monarquía y proyecto de Páez, Bolívar quiere anteponer la Constitución boliviana, que por supuesto tenía la presidencia vitalicia de él, y él nombraría su sucesor. Pero Santander se preocupa y le manda 3 cartas en el año 26, muy preocupado sobre la Constitución boliviana, porque eso le daría oportunidades a Asuero Gómez y Soto, y a través de los periódicos, en el caso de Vicente Asuero, el conductor, de destruir la figura y persona de Bolívar. Entonces, ante esas cartas y esos avisos que le da Santander, preocupado en el año 26, decide nunca presentar al Congreso de Colombia el proyecto de Constitución boliviana que operó para ese nuevo Estado boliviano. Pero tuvo en cuenta las cartas del general Santander. Esto daba motivo para que Asuero en el conductor. ¿Por qué? Porque Bolívar se vino corriendo de Lima, se entrevista, si mal no estoy, en Anapoima con Santander, nadie supo de esa entrevista que hablaron, pero en Fontibón maltrató al coronel Ortega, porque el coronel Ortega, en el discurso de recepción de Bolívar y el ejército, les llamó la atención y que la ley y el respeto a la Constitución, y Bolívar ordenó bajar al coronel Ortega. ¿Bajar en qué sentido? Quitarse y cortarle la palabra. Okay. Porque se fastidió con el discurso, porque él creía que iban a hacer alabanzas al ejército de la Gran Colombia, que había sido capaz de llegar hasta el Perú, venciendo a los españoles en la batalla definitiva de América, de Sudamérica, que fue la batalla de Ayacucho. Por eso se fastidió. Entonces se preocuparon el grupo santanderista, empezando por Florentino González, Asuero Gómez, todos dijeron: lo vamos a recibir mañana en el Palacio de San Carlos, pero vamos a ir todos con nuestras pistolas cargadas en los bolsillos y prestos para arremeter contra Bolívar si vuelve a cometer la misma impertinencia que cometió con el coronel Ortega en Fontibón. Y eso lo dice con claridad meridiana en sus memorias, ¿no? Menos mal, Simón Bolívar se comportó muy bien, no hubo ningún inconveniente, se saludaron todos los discursos, las palmadas, etcétera, y no pasó absolutamente nada. Se hubieran ahorrado el intento de crimen del 25 de septiembre para allá vamos. De 1828. Profesor Carlos, si me permite recordarles a los que nos siguen, estamos hablando con Carlos Pinilla del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Externado de Colombia, una de las voces más autorizadas para hablar de Bolívar y de Santander. Hablemos un poquito para pasar a la etapa, para pasar a ese incidente o a esa famosísima conspiración de septiembre, a los que nos siguen, a los estudiantes, a los investigadores, profesor Carlos, toda esta recopilación de cartas que seguramente tiene usted en su biblioteca, continúan siendo fáciles de conseguir. ¿Dónde están las mejores ediciones? Eso está en el Banco de la República. ¿Dónde está? Hablaba usted. Háblenos un poquito de esa edición de las cartas y pasamos a la conspiración de septiembre. Están los 30 tomos, 32 tomos escritos por Daniel Florencio Leri, el irlandés, que son 30 tomos de documentos y 2 apéndices, que es una biografía hasta 1819 de O'Leary, y el otro apéndice es sobre la Convención de Ocaña y la conspiración de septiembre. Son 32 tomos que su hijo, eso fueron escritos en inglés, y su hijo
curiosamente quería tanto al Libertador Oleri que a su hijo le puso Simón Bolívar Oleri. Y Simón Bolívar Oleri, el hijo de Daniel Florencio, es quien se encarga de traducir al castellano los 32 tomos de su papá. Y por eso conocimos esa obra. Claro. Y tantas veces editada en Venezuela. Y ahí está toda la historia. Sobre todo por el estudioso de la vida, obra y pensamiento de Nariño, de Bolívar, Vicente Lecuna. ¿Cómo hacía Bolívar para cabalgar, pensar, hacer todo lo que hacía y escribir tan prolijamente? Bolívar era hiperactivo, no se quedaba quieto. Ajá, okay. Él dictaba, pocas veces escribía, él dictaba. Y decían que cuando estaba en el apogeo del poder, le dictaba a 3 secretarios al tiempo sobre temas distintos. Y se fastidiaba grandemente porque no eran capaces de seguirle la idea. Era tan veloz en los 3 temas que los secretarios se quedaban atrás. Entonces él se fastidiaba para entender cuántos temas podía tratar en un instante. Y era permanente la contestación de cartas, como me doy cuenta del diario de Bucaramanga, cuando se envolvía la convención de Ocaña, abril, mayo y junio de 1828, en Bucaramanga. Entonces tenía una velocidad mental envidiable. Y un músculo literario porque... y lo que te digo, de lo que hablaba con mi hermano el poeta, sería suficiente para nosotros, los latinoamericanos, el estudio en profundo de la palabra dictada y escrita por Bolívar y de la palabra escrita por José Martí. Sí. Que eso era más que suficiente para sentirse uno latinoamericano con identidad y primer con estructura nivel, y todo aquello. Yo no deben existir, sabemos pero que el análisis literario como de Bolívar. Si fuese un hijo de Bolívar, lo cantó en 2 oportunidades en la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York. ¿No? También toca recordar, estamos en el externado, que cantó José Martí al primer corrector del externado con Nicolás Pinzón Barlosten, que fue Santiago Pérez Manosalva. Lo cantó en la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York. Me acuerdo esa impresión del doctor Fernando Inestrosa de conocer ese dato. Yo traje ese discurso. Y por cierto, lo emocionó mucho. Y lo que más impresionaba a Martí es que el hombre más poderoso de un país, presidente de la República, si mal no estoy, 1874-76, hubiese terminado dictando clases de castellano y viviendo pobremente en París. Esa fue la impresión profesor Carlos Pinilla, entremos al último episodio. Hay que abrirle una parte a esa línea literaria de Bolívar y de Martí, por supuesto. Hay una carta famosa a Santander en que le muestra cuántos conocimientos, cuánta cultura tiene. Seguro. Bueno, la famosa conspiración de septiembre, para ir cerrando, porque ese creo que es el otro incidente, o el principal que marca ya no la amistad, sino la enemistad de estos 2 personajes que marcaron la historia colombiana. Refrésquenos un poco, ¿cómo es su versión, cómo es su perspectiva de la conspiración de septiembre, es que hay profesor un precedente, Carlos? doctor Arias, que fue que a principios del año 27 se alzó la guarnición colombiana establecida en Lima por parte del coronel Bustamante, un coronel socorrano. Bolívar sabía que la conspiración iba contra él, contra su figura y contra sus ideas, porque ya estaba tratando con Santander la derogación de la Constitución de Cúcuta, que lamentablemente habían ubicado un artículo en que decía que tenía que tener 10 años de vigencia. Esa es la de 1800, la de 1821, pero resulta que ya no era Venezuela y Cundinamarca, sino Quito. Eran 2 departamentos. Ya estaba Quito, ya estaba Perú, ya estaba Bolívar. Entonces no servía la Constitución boliviana. Ahí es donde están las formas de gobierno, que eran federalistas cuando la patria boba, pero a Nariño le dio por ser centrofederalista en Cúcuta,
O sea, centralista en la zona de guerra y federalista en la zona liberada, que entonces los santanderistas decidieron volverse centralistas. Según la posición del opositor, entonces yo cambio la idea política, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues resulta que el presidente encargado de la República hizo fiesta con cohetes y con todo, y el mismo Posada Gutiérrez, que caería ante Bolívar por haber participado de ello, que fiestas y bombos y platillos decía, y Bolívar no lo perdonó. Y entonces él estaba resolviendo los problemas en Venezuela por la separación de Páez. ¿Por qué? Porque no se quiso presentar ante el Congreso, porque el doctor Peña, que había sido suspendido como presidente de la Alta Corte cuando el proceso del coronel Infante, no quiso firmar la sentencia de muerte porque la consideraba un asesinato judicial, fue suspendido un año y entonces se fue para Venezuela y Bolívar le dijo, ojo, eso nos va a costar caro porque usted no sabe cómo es el doctor Miguel Peña. Efectivo, cuando le dijeron, se presenta ante el Congreso a Páez, Peña le dijo, no vaya a presentarse. No sea estólido porque lo van a fusilar como fusilaron al negro Infante. Y acuérdese que eso fue un escarmiento y el mismo Florentino González había dicho respecto a Infante que todo iba a ser negro en este drama, ¿no? Que fue un asesinato judicial iniciado. Entonces, ahí se presenta ese problema con el doctor Peña. Pero resulta que cuando Bolívar viene hacia acá, después de resolver los problemas en Venezuela, se entera de lo del alzamiento de Bustamante y que Santander lo ascendió en grado militar, le subió el salario y a todos los de la tropa también, y Bolívar no se la perdonó. Y entonces, claro, Bolívar entendía que eso era un acto contra la disciplina militar y la juridicidad del Estado, de la República, como fue el alzamiento de Páez. Evidente que sí, y este era otro golpe certero. Pero resulta que la actitud abiertamente antibolivariana de la prensa santanderista en Bogotá llegó a fastidiar tanto a Bolívar que decidió romper definitivamente con Santander en carta. Eso es una carta que yo no recuerdo bien si es del 19 de marzo de 1827, en que le dice que ya no le dará más el título de amigo. Ajá. Y entonces, pues imaginémonos que de ahí en adelante, pues, precisamente los mismos días en que Santander mostraba contento por la rebelión de Bustamante en Lima, pues se puso en peligro la República, porque se enfrentaron dos hermanos en lucha definitiva por el poder. Los efectos no se hicieron esperar, ¿no? Entonces, resulta que por esos días nombró el gobierno peruano a un tal José de Villa, representante ante el gobierno de Bolívar, y Bolívar se dio cuenta que a los pocos días el José de Villa estaba en connivencia con los futuros conspiradores de septiembre y no lo quiso recibir ni lo autorizó. Y efectivamente, cuando vino a la conspiración de septiembre, como por arte de magia se invadió el general Santa Cruz el sur de Colombia, invocando la bandera de los conspiradores de septiembre. O sea, Bolívar no falló con respecto a José de Villa. Y además, de acuerdo con los coroneles entonces José María Obando y José Hilario López, con la firme intención de anexar el sur de Colombia al Perú. Así fue, menos mal, se encargó el mariscal Sucre, eran 8.000 peruanos contra 4.000 colombianos que fueron derrotados, ese gran militar que fue Sucre, y tan generoso siempre, en la batalla del Portete de Tarqui.
y eso resolvió la invasión. Pero vamos ahora A la noche, recuérdenosla, septembrina. Esa famosa noche ahí Vamos a la noche septembrina. En el famoso balcón ahí de la Sí. calle, esa es que Sí. la 10, ¿no? Mm, ¿Cómo fue? A ver. ¿Qué fue lo que pasó? Eso lo cuenta de manera sumamente clara Florentino González en sus memorias. Después de la Convención de Ocaña y el fracaso de la Convención de Ocaña, Bolívar asume la dictadura. Y Leocadio Guzmán, cuando se devolvió de Lima, sin autorización de Bolívar, se puede hacer asambleas municipales populares en todas las provincias y pueblos a favor de la dictadura de Bolívar, como la famosa asamblea de RAN y Córdoba en Bogotá, que le daban poderes dictatoriales a Bolívar. El problema es que no haya sido la asunción de la dictadura, que fue asumida en agosto y la conspiración fue en septiembre, porque ya se había decidido el asesinato moral y físico del Libertador en la Convención de Ocaña. O sea, ya había una decisión de matarlo. Ya había una decisión. Eso está documentado. Entonces, vamos a Florentino González. A las peleas, había dicho. El Congreso de Colombia le quitó el poder a Simón Bolívar antes de la batalla de Junín y de la batalla de Ayacucho. Eso fue una decisión sumamente grave, que eran las batallas más decisivas, y el Congreso de Colombia tranquilo le quitó el mando de las tropas, y él, tan tirano y tan dictador, aceptó que le hubieran quitado el mando de las tropas, pero tenía al mariscal Sucre y a Córdoba para acabar militarmente con los españoles. Entonces, Florentino González cuenta en sus memorias que había una sociedad filológica que era de fachada, o sea, se conspiraba, pero se enseñaba literatura, matemáticas, filosofía y demás, pero no, ahí se reunían, era a conspirar. Entonces lo nombran de comisionado a Florentino González, que le cuente a Santander lo que van a hacer. A ver qué decide el general Santander. Acudo a las memorias de Florentino, que era el más inteligente de todos los santanderistas, santanderiano como yo, ahí al lado de Charalá, de Cincelada, y el autor de la Constitución Federal Primera, la de 1853. Y por cierto, qué envidia, se casó con la más hermosa de Colombia, Bernardina Ibáñez, que fue novia de Simón Bolívar, como Nicolasa, la hermana, lo fue a ver, ¿qué dice del general Santander. Muy bien. Cuando Florentino González pone en conocimiento a Santander el plan de matar a Bolívar, comillas, Santander se admiró de la resolución de que nos mostrábamos animados los que habíamos acometido tan azarosa empresa. Y solamente dice que Santander presentó la siguiente objeción, comillas: déjenme ustedes, los conspiradores, alejarme del país y dispongan de su suerte sin mi intervención, para que no haya ningún pretexto para contrariar sus esfuerzos. Pues, ¿qué pasó? Bolívar, cuando quitó de un plumazo, al asumir la dictadura, la vicepresidencia de la República, nombró ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos de Norteamérica, a mí me gusta decir de Norteamérica y no de América, al general Francisco de Paula Santander, y Santander aceptó. Problema ahí de carácter moral, no sé qué, pero lo aceptó, simplemente. ¿Y por qué lo aceptó? Le dice a Florentino González, porque estaba dispuesto a servirse de aquel nombramiento como un medio de salir de un país en el cual no se consideraba seguro. Por eso aceptó el nombramiento. Entonces, convencidos los conspiradores de que el general Santander, no obstante que se iba para los Estados Unidos, además impuso al más antibolivariano de todos, al gran escritor Luis Vargas Tejada, como secretario privado. Y Bolívar, tan ingenuo, se lo aceptó. Entonces, cuando ellos se convencieron de que si triunfaba el plan de asesinar a Bolívar,
el general Santander aceptaría la jefatura primera de la República, decidieron poner en ejecución el plan. Pero mira lo que dice Santander. Dice, convencidos de que aceptaría la jefatura de la República. Dice Florentino González, comillas, bien persuadidos de que el vicepresidente Francisco de Paula Santander no dejaría de tomar el mando si conseguíamos destruir el gobierno dictatorio, en la siguiente reunión de la Junta Directiva resolvimos poner en acción los medios de que podíamos disponer para lograr aquel resultado. Bueno, entonces tenemos que Santander estaba plenamente informado. Por supuesto que estaba informado. ¿Por qué? Porque cuando atentaron en Soacha, antes, todos, Santander se les apareció y los amenazó con denuncia en caso de desacato. Y casi Carujo y Emilio Briceño se van a la espada porque Briceño quería que no lo mataran, sino que lo cogieran y lo procesaran. ¿Y Santander por qué intervenía? Porque era su amigo. Y también los conspiradores eran sus amigos. Entonces tenía un problema moral muy difícil para no dejar matar al uno ni confesar lo que estaban planeando ni los traicionar otros. a los otros. Entonces, en un después sándwich. por eso en Manuela Sáenz. Y bueno, y Manuelita sí lo salva Manuela definitivamente. opera, por sí, supuesto la que lo historia ahí salva. es correcta, lo salta Porque por la ella famosa con sus ventana. afrodescendientes, Jonatasi y Jonatán, que tenía espías en Bogotá, ella sabía que había una conspiración y que ella decía que el jefe era Santander. Okay. Y se decidió matarlo en agosto en el baile de máscaras, aquí en el Teatro del Coliseo, Candelaria, a las 12, como el zapato de la Cenicienta. Y ella, sabiendo que lo iban a matar, Bolívar, pues ya estaba demasiado enfermo, fue el único que se presentó al baile de máscaras sin máscara. Santander sí tenía máscara, Pedro Carujo, Florentino González, Bernardina Ibáñez. Bolívar se acordó de sus amores con Bernardina, la melindrosa Bernardina, y la sacó a bailar. Él no aguantaba ya una hora. Y Carujo quería que operaran inmediatamente para matarlo. Carujo, que era un español, que fue español de la escuela de Boves, ¿no? No era cualquier maravilla y se había pasado al ejército patriota. Y yo, ahí hago novela histórica, seguramente Florentino se le acercó a Santander y le dijo, está bailando con mi novia. ¿Cómo lo van a matar para que la maten ahí? Y de paso nos maten a todos. Es cuando dice la novela histórica que Santander alzó la careta y se quedó mirando a Carujo, diciéndole ojo, ¿no? Fue cuando el escándalo de que llegó disfrazada de húsar Manuela Sáenz y el alcalde se dio cuenta que estaba disfrazada y dijo, usted aquí no pasa, puede ser el amor de... Él puede ser lo que sea, pero aquí no pasa. Y armó semejante escándalo como ella sabía. Y el alcalde no quiso transigir y Bolívar se enteró de la escandolina, no la dejaron entrar, y se retiró y la despreció de ahí en adelante por el escándalo que había hecho, que eso le daba motivos a la oposición para que atacaran de la peor manera. Pero si no llega Manuela, lo matan a las 12. Él no entendió, él era ingenuo. Él él pensaba en sus amigos, entre comillas, que todavía eran amigos, claro, y en sus enemigos no imaginaba que fuesen capaces de eliminarlo físicamente. Por eso no se cuidaba. Por eso en la noche del 25 de septiembre, que fue rápida, que fue de un momento a otro por la impertinencia del capitán Benedicto Triana, que por ahí de trago se puso a decir en una chichería lo que iban a hacer. Pues se decidieron esa noche saliendo de la casa de Luis Vargas Tejada, y cuando llegaron el comandante general del departamento era Ramón Nonato Guerra y no había nadie. Ibarra enfermo, el primo hermano Fernando enfermo, Ferguson enfermo, todos enfermos. Y los únicos que no estaban enfermos, de pronto también los perros del Palacio de San Carlos, que fueron los que alertaron, ¿no? Y ahí estaba Bolívar con Manuelita. Ahí estaba. ¿Por qué? Porque ese día 25, Avatares de la Vida, se sintió demasiado mal.
Bolívar y la mandó llamar. Y Manuela, no obstante la pelea de lo del Teatro del Coliseo, asistió y le llevó su almuerzo y la bañada con agua caliente y su tratamiento de enfermedad, cuando en la noche empezaba a sentir ella el ladrido de los perros. Y inmediatamente, pues lo azaroso, él pues, saltó de la cama, se fue arreglando, cogió espada y pistola y a salir a enfrentarlos. Y ella le dijo, pues, claro, si yo participo en más de 400 y pico de combates, le voy a tener miedo a que me van a conspirar contra mí. Pues iba a salir. Dijo, no, acuérdate lo que te dijo tu amigo París, que esa ventana que está aquí en el cuarto era especial para una situación como estas. Así de que abrió la ventana y se asomó, y ya saltó. no viene nadie, y saltó. Y se salvó. Cuando ellos ya estaban abriendo, y ella los engañó diciéndole que estaba en el salón del consejo, en una reunión y cosas así. Profesor Pero, Carlos, nos toca ir terminando. Ese incidente, dicen, ya para dar como la última visión de esa discordia y de esa enemistad, pudo haberle costado la vida a Santander, si no estoy mal. Sí, si Bolívar finalmente no lo perdona. No fue eso. No fue ¿cómo eso. pasó Es ese que la cierre? misma noche de la conspiración, un borracho irlandés como ese Ruperto Hans que mató a Córdoba allá en el santuario, decidió sin preguntarle a nadie ir porque no se sabía si Bolívar había muerto o no. Entonces él decidió con su tropa salir hacia la casa del general Santander con la firme intención de matarlo. Pero cuando llegó a la casa, Santander, cosa rara y curiosa, o la suerte, esa noche se fue para la casa de su hermana casada con José María Briceño, hermano de Justo y hermano de Pedro Briceño, de los grandes amigos de Bolívar. Entonces, se enteró de que estaba allá y el borracho del Croydon le dijo, vamos a matarlo allá, cuando en el camino se enteró de que viva el Libertador y no sé qué, en la plaza de Bolívar. Entonces no había muerto. desistió de la empresa que llevaba en mente, o si no, posiblemente hubiese muerto esa. Pero bueno, ¿y noche Bolívar general. qué actitud tomó al final con Santander? Porque pues me imagino que No, Santander está entre pero los espera, implicados. Lo primero que dijo Bolívar es indulto para todos. Ah, ok, perfecto. Y me retiro de Colombia, vendan mi vajilla y las Y ahí cosas, comienza y me voy. Y se va. Indulto para todos. ¡Ah! Indulto para todos. Y Urdaneta y Córdoba le cayeron encima. Quedaremos abandonados, seremos todos víctimas, Colombia se disolverá. Y claro, pues ya se veía venir por Venezuela, ya se venía la invasión peruana. Claro que ellos tenían razón. Y lo hicieron cambiar ante semejante generosidad y benevolencia de Bolívar, Y a fusilar. que no quería saber nada de nadie y que solo le bastaba con saber quién era el jefe de la misma. Y él pensaba que era el general Santander. Él sabía, pero los que manejaban las cosas eran Florentino y Luis Vargas Tejada y los otros. Ahí es cuando está la famosa carta de Manuela Sáenz del año 49-50, Daniel Florencio Oleri, comentándole todo aquello, que Bolívar se fastidió profundamente porque Urdaneta y Córdoba le hicieron cambiar de parecer. Dice. ¿En qué sentido? ¿En qué fusiló a los conspiradores? Sí. Excepto a Santander. Porque él no los quería fusilar. Okay. Y Manuela dice que le aconsejó a todos que dijesen que no habían venido con la intención de matarlo. Y varios lo hicieron, menos Agustín Hormen, Wenceslao Zulaybar y el escritor y profesor de física Pedro Celestino Azuero. Ellos confesaron con valor. Los demás, todos negaron. Mírenlo, lo que dice, se quejaba
de que Urdaneta y Córdoba le habían hecho desistir de su idea de indultar a todos los conjurados del 25 de septiembre, atribuyendo a su influencia la oposición que manifestaron los demás jefes y oficiales. Cuando Córdoba y Urdaneta dijeron, traigan a Manuela Sáenz para que cuente qué fue lo que vio o lo que no vio, Bolívar se fastidió totalmente y les dijo de manera tajante, él le había dicho, tú eres la libertadora del libertador, pero a Córdoba y a Urdaneta, esta señora jamás será el instrumento de muerte ni la delatora de desgraciados, les dijo. Usted no me mete a Manuela en este baile, en este embrollo, ¿no? La cosa, ¿no? Como cuando la señora antes de la conspiración que llegó a hablar mal del general Córdoba. Y él se enteró, dijo, retiren inmediatamente a esa señora por atreverse a hablar mal de un general valiente como el general Córdoba, para decir que él sí tenía una gran estimación por José María Córdoba, que después vendrá ese alzamiento. Bueno, la conspiración de septiembre, la conspiración de septiembre marca entonces ese, podríamos decir, el final de esa amistad y el inicio, digámoslo, de esas diferencias que van generando en la historia de Colombia, pues las diferencias que todos conocemos, incluso ideológicas. Profesor Carlos Pinilla, ¿el destierro de Santander entonces cuándo es? Él fue sentenciado a muerte. ¿Por eso? Sí, por la conspiración de septiembre, pero Bolívar conmutó la pena, no le embargó los bienes y lo desterró. Y Santander después, sí, al cabo del tiempo, vuelve a ser presidente. Bien, entonces la conspiración de septiembre marca ese final, esa discordia y el inicio de esa enemistad, no solo de dos grandes personajes, sino que también genera esos dos mitos, esas dos formas de pensar que tanto han marcado la historia de Colombia. Bueno, ante todo un agradecimiento a Carlos Pinilla. Como cierre, de manera atrevida, yo podría decir que cuando son sentenciados a muerte, Bolívar conmuta la pena de Santander por destierro. De la alta aristocracia granadina, Ezequiel Rojas, Mariano Espina Rodríguez, y ahí vendrá González. Otro nuevo episodio al que están todos invitados, que es que Santander se marcha en Europa, pasea y conoce muchísima gente, entre otras al filósofo Bentham, que va a ser muy importante para los que estudian Derecho, y regresará al cabo del tiempo como presidente. Ahí termina esta historia tan movida entre Bolívar y Santander, sobre la cual, profesor Carlos Pinilla, lo invitaremos a un segundo episodio para que nos siga deleitando con su conocimiento y con su pasión sobre esta correspondencia que, pues, ojalá todos la conozcan y la frecuenten. Y a ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en Hablemos de Todo con los que saben, el podcast del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Externado de Colombia. No olviden suscribirse, seguirnos en redes y dejarnos sus comentarios. Queremos saber qué opinan. Mil gracias, profesor Carlos Pinilla, y acépteme, por favor, un segundo episodio en los meses venideros. Ni más faltaba, con el mayor gusto, doctor Arias. Muchas gracias. Nos escuchamos en un próximo episodio en Hablemos de Todo con los que saben. Hasta la próxima. Nos vemos en un próximo episodio de Hablemos de Todo, un espacio interdisciplinario para las ideas que dan forma a nuestro mundo.